Bendiciones, este es el pastor Iván de la Torre, superintendente de las Asambleas de Dios en Puerto Rico, y esta es la hora de avivamiento con las Asambleas de Dios. Es nuestra programación, órgano oficial para todo Puerto Rico, y estamos sumamente contentos de que usted pueda estar con nosotros una vez más. Y usted nos está escuchando a través de 104.1 FM Redentor, también sus plataformas digitales, también por Facebook Live, Asambleas de Dios, Distrito de Puerto Rico, y también le damos la bienvenida en esta hermosa noche a la plataforma digital de la Fraternidad Mundial de las Asambleas de Dios, que está cubriendo todo este globo terráqueo para la gloria del Señor. Así que muy buenas noches, buenos días, buenas tardes a los que nos están viendo a diferentes horas, porque este programa queda grabado, ¿verdad?, en las plataformas digitales para aquellos que nos están escuchando. En la noche de hoy tenemos un invitado que hemos compartido esta semana en varios lugares ya. Hemos coincidido vamos a estar repasando esta semana y algunas otras cosas de las que él ha estado realizando, y me refiero a nuestro hermano licenciado Juan M. Gau, a quien le pido que nos traiga palabra de saludo. Bueno, Dios los bendiga a todos, es un privilegio estar con ustedes, Pastor Iván de la Torre, es un privilegio de verdad estar contigo. Si lo hubiéramos planificado no hubiera salido. Eso es cierto. Ese día yo tuve que irme al médico con otro carro aparte con mi esposa para poder llegar al programa y dejarla sola, pero como era del reino, pues ella lo entendió. Wow, qué bien, pues agradecemos a tu esposa, ¿verdad? Sí, ¿no? Nuestras esposas siempre sí, ellas entienden el llamado. Son las mejores, gracias a Dios. Así que un saludo a mi esposa también, a Dar Isabel, y a mis hijas que están en la casa. Les amamos. Licenciado Juan M. Gau ha sido uno de los campeones del reino de Dios en Puerto Rico. Yo tengo que decir que ha sido uno de los abogados y se ha tenido que convertir en constitucionalista para poder ayudar a la iglesia junto a otro grupo de abogados cristianos que han hecho una labor extraordinaria y que por los últimos años han dado una batalla poderosa para defender la iglesia, para defender los principios y los valores cristianos que nosotros amamos, queremos y que predicamos. Y yo te agradezco, Juan, por la labor que tú has estado realizando. Gracias. Para el reino de Dios. También pues tengo que decir que Juan es parte de la Iglesia del Sendero de la Cruz, que es un abogado cristiano que se congrega en una iglesia que es también un Cooperative Church de las Asambleas de Dios. Mauricio y Elizabeth son ministros de las Asambleas de Dios. Sí, eso. Así que es de la casa, es nuestro. Así que un saludo también a Mauricio, a Elizabeth y a toda la Iglesia del Sendero de la Cruz. Juan, esta semana, vamos a comenzar por esta semana. Sí. Esta semana se estuvo dando un asunto con la última orden ejecutiva que la gobernadora firmó, pero no tanto el problema era la gobernadora. La gobernadora, tengo que decir que siempre pues le ha dado un lugar, el lugar que la iglesia tiene, ¿no? Tiene. Pero tuvimos una situación con el secretario de Salud y uno de los epidemiólogos, hablando acerca de que él tenía la potestad de cerrar la iglesia porque la iglesia era un foco de infección. Y entonces ahí comenzaron todas las organizaciones, ¿verdad?, a dar su punto de vista. Y yo quisiera que a la luz de las leyes y la Constitución de Puerto Rico, tú hoy nos puedas ilustrar a todo el pastorado de las Asambleas de Dios que nos está escuchando y nos está viendo, y a todo la feligresía cristiana de Puerto Rico que nos está escuchando a través de Redentor y todas las plataformas que se están uniendo en este momento, que tú nos des una entrada completa de qué es la realidad. La pusiste difícil al ponerme campeón, pero sí es extraordinario cómo describiste la evolución, porque me tuve que hacer constitucionalista. Correcto. En el área de libertad religiosa para poder defender la iglesia. Tuve que empezar a abandonar otras áreas del derecho porque
el área de libertad religiosa es bien complicada. Y uno de los problemas que nosotros enfrentamos, que tenemos muchos analistas y abogados hablando de libertad religiosa que no conocen. Muy bien. Porque no han profundizado. En los últimos 6 o 7 años de esta batalla, nuestros compañeros abogados en Estados Unidos, la Alliance Defending Freedom, la American Council, han llevado una serie de casos que ha empezado a demostrar que lo que nosotros venimos diciendo hace un tiempo es cierto. Y es que sí existe la separación de iglesia y el Estado, pero es al contrario de como siempre lo habían planteado. Explícame eso. Sí, es que el Estado no se puede meter con la iglesia. O sea, el Estado no puede nombrar los pastores de la iglesia, el Estado no puede nombrar los empleados de la iglesia, el Estado no puede meterse con el culto de la iglesia y el Estado no puede meterse con el gobierno interno de la iglesia. Entonces nos dicen que habrá una separación, nos citaban una cita que decía que habrá total separación de iglesia y Estado, que es un muro que los separa. Pero más adelante ese mismo caso dice, pero no se puede evitar que haya momentos de convergencia donde el gobierno de la iglesia y el del Estado se encuentren. Muy bien. Nosotros quedamos entonces bajo la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que el Estado no puede respaldar una religión, tampoco puede imponerla. Eso no significa que la iglesia no pueda participar, sus ciudadanos en su carácter individual y la iglesia como institución, al igual que cualquier otra corporación, tiene el derecho de participar en las decisiones del gobierno y tiene derecho a expresarse. El cuatrienio pasado bajo Obama se usó mucho el IRS para tratar de controlar los mensajes dentro de la iglesia y para tratar de controlar la participación dentro de los pastores, diciéndole que le iban a quitar la exención. Y eso llegó hasta Puerto Rico fuerte. Porque llegó hasta Puerto Rico fuerte. El director de Hacienda sí, que no sé si ganó la primaria, Zaragoza. Sí, se acuerda que hubo una crisis con Zaragoza. Sí, esa fue una de nuestras conferencias conjuntas antes del código, donde cuando me dio pena, de hecho hubo una iglesia grande así como esta que hizo una conferencia y cuando se le planteó a los técnicos de Hacienda el derecho constitucional, por favor, ellos no sabían contestar porque son expertos de contribuciones. El Estado no se puede meter en las finanzas de la iglesia. Okay. No puede tocarlas, a menos que tú recibas una propuesta federal que en esa área sí puede entrar. En las relaciones laborales sí puede entrar. Pero en cómo el deseo del Estado de entrar a la iglesia y decir que es una corporación es errado, porque quiero quedarme en la frase, Iván. Digo, pastor, ¿verdad? Porque, porque estamos en el aire. Este es mi hermano, no, sí. Tranquilo. O sea, el punto es que fíjate que dice iglesia y Estado. Exacto. Quiere decir que ya en la Constitución yo estoy reconocido que existo. Claro. Yo existo, yo no soy una corporación, yo existo. Existe una entidad cuya esencia es trascendental, inmanente, espiritual, que coexiste con el gobierno. Y el gobierno se compromete a dejar de existir. ¿Por qué? Porque nuestra historia demuestra que la Iglesia Católica intervenía a través del gobierno español para tomar decisiones en el gobierno y el gobierno a la vez nombraba sacerdotes. Recuerda la época de la Reforma, claro, que era el gobierno que nombraba. La Iglesia se rebela, Lutero le dice al Papa, no me voy a someter al Papa, sale una nueva iglesia y en Estados Unidos llegan estos peregrinos que dicen el gobierno y la iglesia no van a determinar quiénes son nuestros pastores, van a ser las congregaciones. Y ahí surge el movimiento de las iglesias congregacionales. Y salen las iglesias congregacionales, empieza a unirse, los concilios se empiezan. Ok, ¿qué necesita la iglesia? Pues la iglesia necesita un instrumento, una herramienta civil para hacer negocio. Pues se incorpora. Pero lo que determina su existencia no es esa corporación. Zaragoza quiere decir que la corporación es la que me da existencia a mí. El presidente Obama nos decía, congréguense en las iglesias, no salgan, practiquen su fe allí y tampoco hablen. Entonces usa el IRS para lograr eso. Demanda el Tea Party, vamos a dejar la política afuera, pero el Tea Party demanda al IRS porque dice, tú estás persiguiendo a los conservadores y a las iglesias. Y el IRS le pide una disculpa en el tribunal y le dice, nosotros nos excedimos. ¿Tú recuerdas una campaña que hubo que se le invitó a los pastores a respaldar candidatos políticos y los abogados estábamos preparados a ver si fue algo fuerte para todos nosotros? La gente no tiene idea la carga emocional, ¿verdad? De nosotros estar pendientes que nos lleven un pastor preso que está dispuesto a defender el evangelio. Y pues no se respaldaron candidatos como tal, pero sí se educó políticamente a la iglesia. Claro. Y ustedes estuvieron envueltos en eso de lleno. Y ahí entonces el IRS empieza a retirarse. Fue una libertad que nosotros tuvimos que defender porque ya el Estado quería meterse en cómo la iglesia se expresa y cómo la iglesia educa. Nosotros decimos, puede hablar como cualquier otro, pero más aún, tengo un derecho constitucional que no permite que el Estado intervenga conmigo. ¿Puede el Estado intervenir conmigo? Puede.
pero hay unas condiciones específicas. Tú sabes cuando tú pones el carro en neutro, Ajá. que si estás en un llano no va ni para adelante ni para atrás, se queda ahí. Correcto. Pues el Estado tiene que aprobar una ley neutra. Por ejemplo, hay un caso que el Estado quería controlar el uso de droga, marihuana, en aquel entonces, peyote, y esta gente usa peyote, los acusan y dicen que ellos tienen libertad religiosa. Pero dice, no, porque esto es una ley que aplica a todo el mundo por igual. No es selectiva. No es selectiva. Esta es una ley para aplicarle a todo el mundo por igual. Okay. No está dirigida específicamente a la iglesia. Okay. ¿Qué más? Es una carga onerosa, es difícil de llevar. Bueno, si la iglesia dice, por ejemplo, no, es que si no tengo la marihuana no podemos adorar. El Estado dice, no, pero yo tengo un Estado más grande, que es proteger la salud integral de toda la nación. Mira por dónde te estoy llevando, de toda la nación. Sí. Y el Tribunal Supremo dice, la ley es constitucional, porque aplica con todo el mundo y no es onerosa, porque la ley lo que está protegiendo a la comunidad. El bienestar de todos. El bienestar de todos. Entonces ahí viene, cuando sale la primera orden ejecutiva, si usted va a mi página de Facebook, que es así Juan M. Gao, busque un artículo que se titula La Iglesia ha perdido su identidad. Okay. En ese artículo estamos dialogando y decimos que la iglesia pierde su identidad porque nos tratan como un conglomerado de personas, un sitio donde se reúnen muchas personas. Y yo digo, es que esa no es la definición de iglesia. O sea, porque eso es cualquier cosa. Yo sé que ese diálogo usted llegó, nosotros fuimos preguntados y dicen, mira, no vamos a pelear porque realmente hay una situación novel de salud. Aplica a todo el mundo por igual. Claro. Fue a todo el mundo cierra, excepto unos servicios esenciales, para que la gente pueda comer. O sea, porque si tú te quieres quedar encerrado en tu casa, quiero que sepas que tú comes y tienes gasolina, porque hay gente que está en la calle arriesgándose para que tú comas. Claro. Pues no, tú no tienes que salir porque eso tú llamas y el supermercado te manda un delivery y el que te trae el delivery es un robot. O sea, es un ser humano que está trabajando en la calle. Claro. Que tiene que salir a trabajar. Yo cada vez que voy a la farmacia le echo la bendición a las empleadas de la farmacia y le pregunto cómo están. Claro. Y en una ocasión una de ellas por poco llora y me dice, mira, yo estoy aquí y he estado todo el día. Estoy nerviosa porque la puede contaminar una persona. Claro. O sea, que esas personas sí están expuestas. Yo creo que es un poco egoísta de algunas personas insistir que estemos totalmente cerrados. Es mi postura personal. Sí. Pero desde el punto de vista constitucional, entonces viene el debate. ¿Es la iglesia, Iván, un servicio esencial? Algunos dirán, sí, somos un servicio esencial porque patrocinamos la salud emocional del alma. Algunas que van más allá, recuerdo una pastora que me llama y me dice, nosotros creemos en la sanidad divina y yo pongo el domingo todas las manos. Y yo, mire, yo tengo mi fe, pero yo soy abogado y tengo una licencia en juego. Sí. La orden dice, la segunda, no contacto físico. Claro. Yo como abogado le recomiendo que siga las reglas. Por favor, no me diga lo que va a hacer. Sí, porque entonces si me dice, yo tengo que notificarle al Estado, mira, esta persona está violando las reglas porque nosotros nunca hemos llamado a desobediencia civil y tú lo contestaste muy bien. Sí. Nosotros estamos aquí defendiendo un derecho constitucional. Cuando surge eso de esencial, yo recuerdo que entonces, y verdad, vamos a salirnos de la política, y tú lo dijiste muy bien, en los últimos 16, 20 años, yo creo que la gobernadora Wanda Vázquez es la persona que más espacio le ha dado a la iglesia para ser escuchada. En ese sentido tenemos que decirlo. Sí, independientemente y ha sido muy elegante. Yo le decía a los compañeros, esa es la ventaja de tener una secretaria de justicia, abogada, que cuando nosotros le explicamos el derecho. Conoce el derecho. Conoce el derecho. O sea, no estábamos hablando como Alejandro, que era abogado. No se apasionan. Exacto. Alejandro tenía sus propias visiones de mundo, no tenía una experiencia de litigio. Sí. Ricardo Rosselló no era abogado, Luis Fortuño nos respetó, pero Luis era abogado corporativo. Claro. Pierluisi no sé dónde está parado, ¿verdad? No hemos hablado con él, no ha abierto los espacios todavía, pero la licenciada Wanda Vázquez, la gobernadora, nos escuchó. Y cuando le hacemos el planteamiento constitucional, ella lo entiende. Sí. Entonces se le explica lo siguiente. No, y en su diálogo, ella, yo recuerdo cuando dijo que ella le agradecía a la iglesia que aunque no tenía, o sea, que no era, que se habían allanado a cooperar, o sea, que se allanó a la recomendación del Estado en ese momento dado, que fue aquella primera vez que las iglesias cejamos, porque queríamos cooperar realmente y todo estaba cerrado. Y obviamente nosotros como pastores del rebaño del Señor no estamos aquí para obligar a que la gente vaya, y somos cuidadosos de la vida de los demás. Y obviamente en ese momento la gobernadora lo reconoció así.
Y de hecho, la gobernadora sí hace un concilio representativo de las diferentes bases de fe, ¿verdad? Yo sé que estamos en un programa cristiano, pero yo que defiendo la libertad religiosa, tengo que defender la libertad religiosa de los musulmanes. Sí. Y ellos estuvieron representados del judaísmo. Lo que no es igual, lo que no es igual. Exacto. Es ventaja. Porque es libertad religiosa. Y en ese diálogo, ¿verdad? Ella pide la ayuda de las iglesias. Se le explica que sí, pero que hay un malestar por la forma en que se nos trató. Que cuando esa orden sale, que nosotros podemos reconocer, ¿verdad?, que fue una situación de emergencia donde todos venimos cada día, incluso perfeccionando el discurso. Mi discurso ha ido mejorando según vamos estudiando, vamos viendo los casos en Estados Unidos. No había nada nuevo, el único caso que existía era de 1905, de la vacuna, que no se estaba usando. Se le lleva el caso y dice, nosotros no tenemos problemas, pero a nosotros nos molesta que nos traten como un sector económico porque no lo somos. O sea, el argumento de la iglesia nunca fue un argumento económico. No. Fueron dos argumentos, el legal y el pastoral. El legal y el pastoral. Nosotros tampoco somos un servicio esencial. Claro. Aunque Donald Trump haya dicho que somos un servicio esencial, nosotros somos más que un servicio esencial. Nosotros, la Constitución nos dice que para que el gobierno pueda cerrarnos tiene que ser una acción regular y neutral que cubra a todo el mundo por igual. Entonces me hablan de un caso de Estados Unidos que el juez Robert escribió. El juez Robert lo que dijo es, yo estoy de acuerdo en no ver ese interdicto preliminar, y los abogados me entienden, o sea, que ese caso no se había terminado, porque los están tratando iguales que a los demás. Eso es lo que dice el juez Roberts. La iglesia estaba diciendo que no, que tenía unos derechos mayores, pero ¿qué pasa? Que en Estados Unidos esta interpretación es distinta a Puerto Rico. En Estados Unidos hay un caso que dice que tienen que haber dos derechos constitucionales envueltos, religiosos y otro más. Por tanto, es correcta la decisión del Supremo allá. Pero en Puerto Rico, la ley de libertad religiosa federal que aplica directamente a Puerto Rico y dice que con tocar la libertad religiosa nada más, queda al mismo nivel que los otros derechos constitucionales. Ok, esto me lleva ahora, porque ayer me estaba entrevistando Penchi para la radio, y me dijo que habían algunos abogados que decían que el derecho constitucional de la iglesia no puede ir por encima por el derecho de otros individuos. ¿A eso es lo que estamos hablando? Sí, eso es lo que estamos hablando. El caso que citan es Jacobson, que dice que el Estado puede tomar unas medidas de salubridad general, pero tienen que ser medidas neutrales, no onerosas y que estén directamente relacionadas. ¿Cuál es el punto? Es que donde se conglomeran personas hay infección. Bueno, abriste las barras y se conglomeró gente. Abriste las playas y se conglomeró gente. El repunte que hay ahora indica que no fue en las iglesias, fue en esos sitios. Muy bien. Que no era lo que el secretario de Salud estaba diciendo, que éramos un foco de infección. Se le pide la evidencia, tú sabes que se le ha pedido. Y él no la provee. Nos comunicamos indirectamente con él, se le pide, tampoco la provee. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo? Y esa frase de la FRAP es muy buena. Esto le aplica el mismo derecho que le aplica a un cuartel. Si tú tienes una iglesia que tiene casos de coronavirus, tú cierras esa iglesia, pero no la puedes cerrar todas. Sí, ¿no? Y eso es lo que establecen nuestros protocolos. Exacto. Hemos establecido unos protocolos que son muy efectivos por encima de lo que pide el gobierno de Puerto Rico, por encima de lo que pide el CDC, precisamente hablando del tracing que se tiene que darle a una persona cuando nos enteramos. Además de eso, si hubiese un contagio múltiple, ¿qué debemos hacer? O sea, está todo por escrito. Y se está notificando a Salud. Y se notifica, se llama. Y quiero aclarar eso porque es que el problema es que la gente está hablando de las iglesias, los que tienen la postura contraria y tienen derecho a hablar, pero los noticiarios que oyen son los del mundo. Entonces no oyen las conferencias de prensa editadas. Y ustedes han estado explicando que hubo unos pastores que sí se infectaron con el coronavirus, pero no fue en la iglesia. No fue en la iglesia. Fue en una reunión, ellos lo detectaron, cerraron la iglesia para proteger la iglesia. Claro. No hubo evidencia de contagio en esa iglesia. Uno de ellos estuvo grave, que fue... Gracias a Dios. Ya salió de eso. Pero entonces, hoy creo que predicó. Amén. O sea, hoy fue a la iglesia. Hoy pudo ir a la iglesia. Hoy fue a la iglesia. Eso es lo que yo digo. Si tú te enfermas de coronavirus, sale, sigue predicando, porque usted tiene una profesión bien difícil. Usted no es una profesión, usted es un llamado. Sí. Es un llamado. Entonces, ese tipo de casos se plantea, y ahí van los pastores, ¿cómo se llama? El obispo y de Jesús. El obispo que estaba con el presidente de la FRAP en la conferencia, se me olvida, que él es mayor. Richard López. Richard López. Y dan el detalle de los casos que se han identificado, que no pasan de 3 en toda la FRAPE, porque ustedes estuvieron reunidos discutiendo esto. Y se le dijo cómo se habían tratado. La prensa editó eso.
Pero el secretario de Salud no tuvo la deferencia de citarnos para decirnos, mira, acá de manera confidencial, por motivo de salud pública, yo tengo esta data, pues dámela para nosotros trabajarlo. ¿Qué yo hice? En mi inbox puse un mensaje que dijera, todo aquel que tenga evidencia de contagio en una iglesia, comunique por el inbox. Y una persona se me comunicó, yo la alegué, yo le aclaré. Esos casos que usted me dice, sin mencionar el nombre, ¿verdad? Por la IPA, son personas, los conocemos y se notificaron, y son personas que no se infectaron en la iglesia. Claro. Porque hay iglesias que no están siguiendo el protocolo. Mire, denúncienlo a salud y que sigan el protocolo. Lo que se está diciendo es esto. Tengo los mismos derechos de la prensa a abrir, porque estamos al mismo nivel constitucional. Tengo más derecho que el supermercado y la farmacia a abrir, porque ellos es un servicio esencial. Yo soy servicio esencial, más tengo un derecho constitucional para abrir. ¿Que el Estado puede ponerme restricciones? Sí puede. En ningún momento nosotros hemos dicho que no puedes poner restricciones. Okay. Lo que hemos dicho es ponme las mismas restricciones de los demás. Que ha hecho la gobernadora muy sabiamente, y por eso me sorprendieron las expresiones del secretario de Salud, porque no estaban autorizadas. Y todavía sigue hablando así. La gobernadora lo sienta al lado y no lo deja hablar, y con todo y eso él sigue. Gracias a Dios que no lo dejó hablar. Sí, no, y el epidemiólogo habló. Entonces, cuando el epidemiólogo habla de dónde están los focos de infección, los focos de infección es los jóvenes de menos de 40 hacia abajo que salen, están en la calle y van a visitar a su familia y le llevan el virus a la casa. Seguro. O sea, el virus donde más alto el nivel de infección tiene, de acuerdo a lo que dijeron en esa conferencia de prensa, se lo llevan a la casa a la gente. Entonces, que dicen, no, lo que pasa es que alguien con el coronavirus puede ir a la iglesia, infectar, salen y lo propagan por ahí. Y me envían una noticia de Turquía, o de Corea. Mire, hermano, Puerto Rico es Puerto Rico, allí no hay protocolo en las iglesias. O sea, yo estoy defendiendo mi derecho conforme a la Constitución de Puerto Rico y los Estados Unidos de América. Quiero aclarar todo eso porque yo no participo en los debates por participar. Yo participo para saber lo que tú estás planteando. Claro. Y lo que yo estoy viendo es una falta total de desconocimiento. Estoy viendo que están poniendo temor en gente de la iglesia para que no vaya. Y aquí voy a salirme un poquito de lo legal y te voy a decir la estrategia. Primero, te acuso de irresponsable y de asesino. Ok. Para ir dañando tu imagen. Entonces vengo y te digo, no lo soy, estoy preparado, pero meditas la evidencia que prueba que estoy preparado. Okay. ¿Qué dice? Mira, se pararon frente al Estado y no quieren cerrar. Entonces ahí le falla la estrategia porque la gobernadora le vino bien no estar en campaña. Dijo, yo no voy a recibir esa presión, yo me voy a mantener, que ellos tienen un derecho constitucional y yo no tengo evidencia de que sean focos de infección. Bien. O sea, vamos a hablar con evidencia porque la salud funciona así. ¿Cuál es el segundo paso? Vamos a empezar a voltear la opinión pública contra la iglesia para que la opinión pública se ponga hostil contra la iglesia y podemos cerrar la iglesia. Identificamos unos 2 o 3 casos aislados y decimos, esto se hizo en la iglesia. Entonces empieza esta agenda a levantarse contra la iglesia como que la iglesia es mala. Claro. Eso es lo que ocasiona ahí. Yo vi la mano de Dios en eso porque quiero que sepa que esto no fue una planificación, esto no se organizó, esto fue una reunión que ustedes tuvieron de emergencia, donde ustedes por primera vez, desde que yo tengo recuerdo, toman la ofensiva, porque la iglesia siempre ha sido reactiva. Sí. La iglesia sale y dice, no vamos a cerrar. Desobediencia civil, algunos dicen que no. Yo dije, no. Por eso te acuerdas, me gustó tu frase. Sí. No, estamos siguiendo la ley. Cumpliendo la Constitución. Y ahí es que tú mejoras el planteamiento y dices, estamos cumpliendo la Constitución. Sí. Entonces ahí los mismos periodistas cuando preguntan el número de personas que constituyen la FRAPE, se dan cuenta que estamos hablando en serio. Quiero aprovechar este momento, quiero leer a raíz de eso que estamos hablando. El comunicado. A lo que nos apareció a nosotros y al Espíritu Santo escribir ese día, sí. Que yo doy gloria a Dios por ese día, porque todos estuvimos al unísono, todos estuvimos de acuerdo y todos queríamos que fuese antes y no después. Y sin reunirnos delante de la presencia de Dios en un altar, ninguno de nosotros ensayó esto, porque yo llegué de Pinjitter porque no había abogado. Claro, mírate esto, comunicado de prensa, los líderes conciliares de la Fraternidad de Puerto Rico afirman que los templos no son focos de infección. San Juan, Puerto Rico, 18 de agosto 2020, para publicación inmediata. La Fraternidad de Concilios Pentecostales, entidad religiosa que agrupa más de 2,000 congregaciones en Puerto Rico, ante los planteamientos y pretensiones de cerrar los templos como resultado de la crisis del COVID-19, afirmamos, hasta el día de hoy hemos mantenido el más alto y riguroso protocolo
Mientras dure la pandemia, continuaremos ejerciendo una postura de prevención a fin de evitar el contagio del COVID-19. Seguiremos siendo colaboradores con el gobierno y las agencias de salud en Puerto Rico, procurando el mayor bienestar de todos los puertorriqueños. Colaboraremos estrechamente con el Estado de existir la necesidad de cerrar templos cuando se demuestre científicamente y con estadísticas el riesgo de salud de nuestros feligreses ante este mal. Consideramos incitador e irrespetuoso el término que algunos han utilizado refiriéndose a las iglesias como foco de infección, sin evidencia científica alguna para tal expresión. Esperamos que este gobierno y sus agencias se mantengan obedientes a los parámetros constitucionales de nuestro país que garantizan la libertad de culto, sobre todo en este tiempo de profunda ansiedad y desesperanza en la que viven nuestros ciudadanos, ya que representamos un servicio esencial. No claudicaremos en mantener firmes nuestros derechos como iglesia y recurriremos a los foros pertinentes para que se garanticen los derechos de nuestras congregaciones. Rogamos a Dios provea dirección y capacidad a nuestro gobierno para enfrentar esta y todas las crisis que se avecinan a nuestro pueblo de Puerto Rico. Mantendremos nuestra postura de solidaridad y mano amiga sin renunciar a nuestros derechos y obligaciones. Así nos ayude Dios. Y eso trajo todos los periódicos rápido, inmediatamente comenzaron a llamar al liderato. De hecho, a mí me llamó Primera Hora, otro fue Metro, otro fue Vocero, y comenzó la cosa que lo hicimos como quien dice al tiempo, el mejor momento, antes. Pero a pesar de eso, aunque la gobernadora fue sabia, el secretario de Salud continuó, ¿verdad? En esa actitud hacia la iglesia, y nosotros después le dejamos saber a la gobernadora que por favor que le diera un cese y desista al secretario de Salud, porque la realidad es que nosotros hemos sido más que cooperativos, y hemos sido una mano estrecha, no de este gobierno, de todos los gobiernos, porque la iglesia ha estado aquí. La iglesia no tiene colores por políticos. eso no, y que estamos siempre para ayudar al que esté en la autoridad y poder ayudar a que este sea un mejor lugar para coexistir los seres humanos que aquí vivimos. Sí. Quería también aclarar, ¿verdad? Estábamos hablando fuera del aire que nosotros lo que hacemos es defender la libertad de las iglesias. Nosotros no, cuando uno tiene un caso particular es distinto, pero en términos generales, los abogados que estamos en esta lucha, representamos a las iglesias, el concepto de iglesia de separación de iglesia y Estado. Claro. Pero que en esta situación, yo creo que yo no lo había vivido. El concilio de iglesias también dice, vamos a abrir. Sí, yo escuché a Felipe. Sí, lo dijeron, Felipe. Vamos a abrir y no vamos a cerrar, vamos a aceptar las medidas, que era el acuerdo. Y felicito al concilio de iglesias. Sí, en Puerto Rico. De hecho, nosotros hemos estado teniendo ciertos acercamientos gracias al Señor. Amén. Y aún la misma iglesia católica, cuando vi que el monseñor al principio dijo unas cosas, pero cuando medio extraño, ¿verdad? Que uno no podía leer bien, pero cerró con broche de oro. Pero al final la batió bien. La batió bien. La batió bien. Y también el arzobispo de Arecibo y otros arzobispos de la iglesia católica que sí sabemos que defienden todas estas libertades, se expresaron. O sea que fue contundente. Y ahí queremos explicar, ¿verdad? Que la orden ejecutiva dice que lo virtual es opcional, que nos invitan a hacerlo de manera virtual. No es obligatorio. Claro. Algunas iglesias tradicionales están recomendando a aquellos que quieran que lo hagan virtuales. Tengo entendido que la Evangélica Unida pidió que todo fuera virtual. Las iglesias se estaban reuniendo localmente porque no todas las iglesias tienen la capacidad de hacer un servicio virtual. Claro. Ese fue el primer planteamiento cuando el gobierno empieza a concedernos unos espacios que se le dice, está bien, virtual, fantástico, pero no todas las iglesias tienen facilidades para transmitir. Claro.
Y no todo, entonces, tristemente, y ahí tuvimos, ¿verdad?, que pues, rendirnos en el sentido que no hay argumentación en derecho, que no todas, nosotros estamos pensando en el concepto de iglesia, estructura física que conocemos, pero tú que representas a la iglesia, todo Puerto Rico, nosotros tenemos iglesias pequeñas que con el distanciamiento de 6 pies no se pueden reunir porque son capillas para 20 o 30 personas. No caben 15 o 20 personas. No caben 15 o 20 personas y se tienen que reunir hasta en parking y algunos no tienen ni estacionamiento. Cuando me llaman, mira, yo no puedo ir más allá porque yo estoy como abogado. O sea, el derecho establece eso y yo creo que si ve una medida neutral para todo el mundo, entonces tenemos que aplicarla. Y ahí viene el otro planteamiento cuando se dijo es que los supermercados ya no están guardando las distancias. No. ¿Y qué hace la gobernadora al planteamiento? Se acabaron las filas. O sea, por teléfono ordenas o el supermercado o el distribuidor tiene que mantener las distancias en las filas y ahora va todo el mundo por carro. O sea que cuando tú ves eso, dices, ok, eso es igual para todo el mundo, ok, podemos. Pero ahora mismo, ¿verdad? Lo que pasa es que Dios puso una ley de cierre a la inversa. Yo no sé si tú recuerdas. No es que tengamos muchos años, porque eso fue porque es que empezamos jóvenes. Empezamos jóvenes. Los domingos cuando yo me levanté, lo único que abría era la iglesia, los garajes, la farmacia y la panadería. Sí, ahora lo único que está abierto es farmacia, gasolinera y los delivery y las iglesias. Sí. Entonces, eso molesta porque había mucha gente que estaba celebrando el fin de la ley de cierre. Sí. Pero la ley de cierre contiene una cláusula que todo aquel que por motivo de su fe se quiera congregar el domingo, el patrono lo tiene que dejar ir. Sí. Y eso fue uno de nuestros éxitos, que la gente no lo vio. Sí. Entonces, y aquí quiero aclarar, mucha gente escuchó a 2 personas en el Canal 4 que dijeron, no, que la gobernadora se contradice, porque si nadie puede salir los domingos, pues las iglesias no pueden abrir porque la gente no puede coger la carretera. Entonces ahí nosotros tenemos que pedirle mucha sabiduría a Dios. Y ahí los pastores tienen mucho trabajo para educar. Y yo, ¿verdad?, les pido perdón porque en un momento de cansancio, dígame, usted no sabe leer. O sea, porque si dice que la iglesia se puede reunir los 7 días a la semana y se puede reunir los domingos, quiere decir que usted puede ir a la iglesia. Está exenta. Está exenta. No es exenta, no me gusta la palabra exenta. ¿Cuál es la palabra correcta? Lo que tú dices. Abrimos porque tenemos el derecho constitucional para abrir. Muy bien, es nuestro derecho. Es nuestro derecho para abrir. Exento está el supermercado. El supermercado, porque lo declararon servicio esencial. Okay. ¿Entiendes por qué la batalla? Ya. O sea, el delivery. La terminología legal es bien importante. Entonces, ¿qué pasa? Que estos abogados no dominan esta terminología y como hay una versión natural de esos principados que están allá afuera, muchos de ellos de buena fe. Pero en la medida que tú vas hablando con ellos, tú ves un hombre como Jay Fonseca que nos ataca por todos lados, que cuando ve la nomenclatura legal, él tiene que decir, aunque no nos guste, ellos tienen un derecho constitucional. Que lo escuché y yo dije, wow, dijo eso. Sí, yo dije, hasta las piedras. Dios lo usó ahí. Exacto, hoy un Pavón Roca que hace 3 años barría el piso con nosotros, un Díaz Olivo, diciendo, ellos tienen un derecho constitucional a abrir. Recientemente en el programa de los fiscales dijeron algo, yo me hablé con uno de ellos porque los conozco, me dijo, oye, tú tienes razón, después entra, pero ahí vino la que venía el mensaje de la gobernadora, la tormenta. Yo dije, la próxima vez me dejas entrar, porque él decía, no conocía eso. Yo, pues, pero si tú sabes que yo me dedico a esto y me conoces, dame una oportunidad, porque en ellos no había mala fe, pero no conocían este detalle. El de conocimiento. De conocimiento, que son sobre 300, 400 casos que hemos tenido que leer, batallas en Hacienda, en Departamento de Estado, cuando las iglesias escuelas que nos decían, pero si la licencia no es importante, ¿por qué no la quiere? Yo, bueno, si no es importante, ¿por qué me obligas a cogerla? O sea, y esos fueron casos, cuando querían decirle a la iglesia quiénes tenían que contratar con la ley 22, cuando la ley de adopción, que fue bien difícil, que una persona que no creyera en el matrimonio homosexual y no dar en adopción hubiera perdido su licencia. Esa fue otra batalla que también tuvimos que librar, porque esa libertad religiosa te acompaña a ti a tu negocio. Okay. Pasa que hoy estamos en culto, hoy estamos en iglesia, pero esto es bien amplio. Entonces, cuando entramos en ese diálogo, Iván, el hecho es, ¿está la persona realmente que te quiere escuchar o te quiere debatir? Cuando yo veo 2 analistas en el Canal 4 que dicen eso, yo digo, están mintiendo. Okay. Porque ellos saben que claramente la gobernadora estuvo 3 minutos diciendo, la iglesia puede abrir. Entonces la gente empieza a llamarme y yo le aclaro aquí, necesito aclarar 2 términos. Uno es el lockdown. Ahora mismo nosotros estamos en un lockdown. Antes que vayas a esa explicación, okay, usted está viendo
y escuchando la hora de avivamiento. Este no es un programa de política o politiquería, porque está envuelta política y leyes. Es que tenemos hoy al licenciado Juan M. Gau, que está asesorándonos, está compartiendo con nosotros una información bien importante y relevante para la iglesia. Nos está hablando de las batallas de los últimos 8 o 10 años que la iglesia ha tenido que dar y que en estas últimas semanas se han malinterpretado algunas de las cosas que tienen que ver con las órdenes ejecutivas que se han estado decretando en Puerto Rico, y nosotros agradecemos profundamente al licenciado Juan M. Gau que haya sacado este ratito para estar con nosotros hoy aquí en la hora de avivamiento. Y ahora pues él va a continuar hablando del significado o la diferencia entre lo que es un cierre y un lockdown y ¿cuál es la otro concepto? Toque de queda. Y toque de queda. Adelante, licenciado. Sí, el lockdown es la orden que da la gobernadora que dice, en estos horarios los únicos que pueden trabajar son estas personas. Okay. Entonces pone unas excepciones. El toque de queda es todo el mundo tiene que estar en su casa. Muy bien. Estas excepciones y estos derechos no van a aplicar a partir de esta hora, excepto algunos que tienen que ver con emergencias. Okay. Y entonces esos pueden ser. El toque de queda aplica a todo el mundo. Recuerdo que cuando se aplica primero el toque de queda, ahí se planteó mucha gente, hasta el Colegio de Abogados, que era inconstitucional porque un toque de queda para todo el mundo 24/7 era equivalente a una ley marcial. Okay. Y que eso tú no podías hacerlo a menos que fuera a través de la legislatura. La gobernadora enmienda la orden ejecutiva, pero entonces la Asamblea Legislativa legisla y le da unos poderes. Entonces allí tú dices, pues ya no tengo el planteamiento que se está haciendo en Estados Unidos. Hay unos legisladores que dicen, ya este cierre lleva más de 3 meses, se supone que traigas a la legislatura. Allá en tribunal, en la ley de ese estado dice que no, porque usted tiene una ley que se lo permitieron. Entonces los legisladores ahora están moviéndose para dejar sin efecto esa ley mediante recogido de firmas. Okay. O sea que los casos no se citan en un vacío, uno tiene que ver cuál es el derecho que aplica aquí. Aquí nosotros no tenemos la capacidad de recoger firmas para dejar sin efecto una ley. Okay. En ese estado sí lo pueden hacer. Entonces yo decía, ok, pero ¿por qué? Entonces ellos explican, si tú recoges 350,000 firmas, automáticamente le estás dando la autoridad a la Asamblea Legislativa a que derogue esa ley sin la necesidad de la firma del gobernador. Y yo, wow, extraordinario, es un modelo democrático y eso podría pasar en Puerto Rico y no es inconstitucional, pero sí, habría que enmendar la Constitución. Ya me fui a pensar en otra cosa. Sí. Pero el lockdown es un cierre general para todo el mundo con unas limitaciones, pero no es un cierre total. El toque de queda es todo el mundo para la casa. Si te coges en la calle, te puedo llevar preso. Y ahí entonces la gente confunde toque de queda con lockdown. Por otra parte, ¿usted se cree que la policía tiene la capacidad de parar todos los carros que están en la carretera ahora? No. Ahora, si usted tiene duda, usted lo que dice, voy para la iglesia. Ahora mismo yo venía para acá. Yo dije, bueno, no es horario de culto. Si me paran, esté pendiente al teléfono. Yo llamo y dice, no, nosotros lo estamos esperando aquí para una actividad religiosa en la iglesia. Okay. Y la iglesia puede abrir todo el día hasta la hora del toque de queda. Okay. Porque uno de los planteamientos que se hizo para que la gente entienda lo que estamos hablando bien, ya en la reunión fue de Jesús, estábamos al lado, le dan permiso a todo el mundo a abrir en la semana. Entonces yo hago la pregunta, ¿verdad? Me dan la oportunidad y hubo mucho respeto. O sea, yo no sé la experiencia de otras personas, pero por lo menos a nosotros nos han tratado con respeto. Muy bien. Hice la pregunta de por qué ellos pueden abrir y nosotros no, porque nosotros estamos amparados a la Constitución y muy cándidamente los funcionarios del gobierno dicen, mira, realmente no lo tuvimos en mente, se nos olvidó. Y como yo estuve en el diálogo y también a mí se me olvidó, y dije, es verdad, se nos olvidó. Y ahí hay un compromiso de que para la próxima orden ejecutiva se nos iba a permitir abrir. Pues mira, nosotros está bien para la próxima orden, porque tampoco, si nosotros no lo traímos a la mesa, sí. Yo no puedo venir ahora a salir a la calle, porque la manía de que todo lo que el gobierno hace yo lo critique, yo no trabajo así. O sea, claro. Cuando el gobierno hace algo bien, yo creo que en el cierre de la iglesia, a excepción de la primera orden ejecutiva, que realmente no sabíamos jurídicamente cómo manejarla porque fue algo sorpresivo, la gobernadora desde la segunda orden ejecutiva ha venido defendiendo el derecho constitucional de la iglesia. Y si ustedes lo observan, en la conferencia cuando se avisó que iban a abrir las iglesias, que a ella le preguntan, pero ¿por qué ellas pueden abrir? Y ella dice, porque tienen un derecho constitucional. Se acabó el debate. Claro. Entonces, en la última conferencia, la prensa dice, pero ¿por qué ustedes van a abrir? Porque si nosotros cerramos, ustedes también. O sea, porque hay evidencia de contagios en estaciones de televisión y estaciones de radio. Muy y ustedes bien. Lo que hacen es encierran esa estación
hacen el registro, la cuarentena que tengan que hacer y vuelven a abrir. A mí me tienes que dar el mismo trato, o sea, perfecto, que es mi trato constitucional. Respétame esto y nosotros no tenemos problema. De hecho, se le dijo, si tenemos que ir al tribunal, vamos, pero no queremos. Ahora, ¿qué se nos dice? Nosotros no queremos un choque con la iglesia. Sin embargo, Lorenzo sí quiere un choque con la iglesia. Sí, es él. Es él, con algunas personas que están detrás de él, quiere un choque, y se dice, miren, no vamos a un choque, pero vamos a abrir. Claro. Vamos a abrir y ustedes procedan como entiendan y nosotros procederemos como debemos entender, ¿verdad? Porque nosotros no funcionamos como el mundo. Claro. Yo lo que sí quiero decir que hoy tuve la bendición, ¿cómo era que hablábamos el versículo ahorita? Que hay más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hoy yo fui a una iglesia donde hubo gente que aceptó a Cristo como su Salvador, definitivo, porque esa iglesia estaba abierta y tú me dijiste. Igual acá hubo una visita y también le entregó su corazón a Cristo. ¿Y tú predicabas? Sí, y lo feliz que uno decía. Sí, ¿sabes? Dios te dio una recompensa allí. Ese se lo anotaron en tu librito ahí arriba. Sí, entonces es eso, o sea, la realidad. Mire, hermano, esta noche nosotros estamos hablando y ya en un ratito el licenciado va a estar diciéndonos algunos cambios que hubo en la orden ejecutiva actual, porque también nosotros queremos obrar en justicia, porque habíamos dicho de que se había dicho del 25% que era opcional, pero que ya sí, lo arreglaron. Me gustaría que tú nos dieras esa premisa clara, porque tenemos muchos pastores que nos están viendo y nosotros no estamos para contender. Nosotros lo que queremos es armonizar y cuando hay convergencia, hacerla bien. Sí, la situación es que cuando se va, usted sabe que hay un grupo de trabajo, que hay fe, mira Iván, yo no sabía que cuando nosotros hablemos, pues yo me comunico para que ustedes estén al tanto. Había un grupo de abogados trabajando lo que se conoce el wording. El wording es cómo va a quedar lo que vamos a poner. Porque yo siempre digo... Y tú eres parte de ese grupo. Yo fui parte de ese grupo de asesorando desde afuera, de la oficina de base de fe, y algunos se comunican con nosotros. Y como ustedes ven esto, pues porque ellos reconocen los años de experiencia que tenemos en esta área del derecho, ¿no? Y nosotros pues hacemos recomendaciones, si estamos dispuestos a aceptarlos o no, pues nos comunicamos con los pastores que podemos. Qué bien. Con los concilios, decimos esto es lo que están proponiendo. Yo creo que legalmente procede y obviamente nos conviene. Les conviene legalmente o no. Entonces las iglesias plantean pues sus posturas desde su propia naturaleza, porque ustedes son los que conocen su iglesia. En ese se había quedado en que se iba a recomendar que el cupo máximo fuera 25%. Ese fue el anuncio de la gobernadora. Muy bien. ¿Qué sucede? Esto es política y el derecho es así. La persona que consultan con nosotros no son los que redactan la orden ejecutiva final. Cuando la redactan y la gobernadora lo firma, no se dejó opcional. Se dejó que el tope máximo es 25%. Ok, a todos los que nos están escuchando ahora y nos están viendo hoy lunes en la noche, entonces, quisiera que repitieras eso. Es ahora, en este momento de esta orden ejecutiva, obligatoriamente el 25% por reunión. El 25% por reunión. En cierto sentido es bueno porque ahora van a poder abrir algunas iglesias que no podían cubrirla. O sea, estamos volviendo a la fase 1. Era fase 1, 25, fase 2, 50 y vamos hacia la fase 3, 75 cuando sube el pico. Claro. Pues volvemos entonces a la fase 1, 25%, que es el máximo de personas que usted puede tener en un culto. Yo lo que he visto es que se está yendo por encima del 25%, pero yo entiendo que si tienes el distanciamiento social y tienes las mascarillas, no hay problema, pero tenemos que ser responsables. Yo soy abogado y lo que dice es máximo es 25%. Sí, no, y queremos dejarlo claro porque yo personalmente, a algunos pastores que me llamaron, pues le dije que era una recomendación. Así que yo me retracto a los pastores que le di esta información aquí públicamente y les quiero decir que lo que nos es otorgado, ¿verdad?, por orden ejecutiva es el 25%. Así que yo invito a nuestros pastores que o hagan más de una reunión o que los que tengan la oportunidad y quieran hacer una sola reunión en su estacionamiento porque se lo permite, hágalo de esa forma. Lo importante es que si usted y su iglesia se ha preparado para recibir su membresía para los servicios presenciales, no deje de hacerlo. Obviamente nos va a tomar un poquito más de trabajo en varias reuniones, pero no tiene precio ese servicio presencial cuando puedo ver los hermanos adorando, cuando juntos podemos estar en el templo adorando y glorificando el nombre del Señor.
Sí, y queremos explicar que esa asesoría la damos con lo escrito que existía a ese momento. Okay. Sale la orden posterior y cuando nosotros hablamos, fue que te dije hoy, claro, es 25% máximo. Otro de los planteamientos que hemos hecho, y los mejores ponentes fueron los pastores, que la iglesia es un lugar de sanidad emocional, espiritual y al alma, que es algo que no puede dar nadie más. Y que hay una necesidad, ¿verdad?, de los hermanos, conforme a su fe, que le hace falta estar juntos. Claro. Porque la gente me habla del altar familiar. Yo contesto y tú me corriges. Los dos son mandamientos bíblicos. Sí, sí. Si a ti se te olvidó el altar familiar porque ibas a la iglesia, no. El altar familiar como el congregarse, los dos son mandamientos bíblicos. Y de hecho, cuando yo miro dónde está el versículo, no dejes de congregarte, es cuando Jesús dice que el templo humano ya no es, sino que era el tipo, pero termina diciendo, sí, pero no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Sí. Y la realidad esa te la dejo a ti. No, y la realidad es esa, hermano. La iglesia es la comunidad terapéutica por excelencia. Y nosotros damos gracias al Señor porque tenemos esta oportunidad de reunirnos y en medio de esta situación de pandemia, de tanta lucha política, de tanta situación que está el país, no hay mejor momento que aquellos que servimos al Señor poder reunirnos y poder botar el golpe y poder gozarnos de la presencia del Señor. Juan, ya el tiempo nos ha sorprendido. Yo quisiera que tú me dieras unas palabras finales para yo entonces terminar con palabras de oración y gracias a todos ustedes por estar con nosotros hoy aquí en esta programación especial donde hemos invitado al licenciado Juan M. Gau a estar con nosotros. Sí. El éxito de este planteamiento ha sido que cuando tú planteas libertad religiosa tiene que ser veraz, que tú lo crees, que tú lo vives, que es parte esencial de ti. A las iglesias y esa conferencia de prensa, lo que le dijeron al Estado, estoy defendiendo lo que yo creo. Muy bien. Y el Estado no me puede decir a mí cuán religioso es lo que yo creo o no, porque eso es inconstitucional. Okay. Allí automáticamente, por eso es que yo te cito versículos de la Biblia, esto es lo que yo creo. Ajá. Y como esto es lo que yo creo y yo vivo, y es verídica y lo vivo, se aplica la protección constitucional. A la iglesia decir, nos vamos a congregar porque es mi derecho constitucional, la iglesia está diciendo, yo pido esto porque esto es parte esencial de mi fe. Exacto. El que no se quiera congregar, pues no es parte esencial de su fe. El servicio al Señor es voluntario. Yo le invito a que usted vaya a su iglesia, a la de su predilección. Si es una asamblea de Dios, mucho mejor, ¿verdad? Es porque este es el programa de las asambleas de Dios y yo soy el superintendente. Pero es tiempo de buscar a Dios, buscarlo con todo nuestro corazón, defender nuestros postulados y damos gloria a Dios que vivimos en Puerto Rico donde tenemos un derecho constitucional. Conocemos muchos países en el mundo donde nuestros hermanos tienen que hacerlo de manera ilegal para poder congregarse, pero usted no deje de perder este derecho que usted tiene tan lindo de poder congregarse y poder declarar su fe en Cristo Jesús como lo hacemos aquí en esta hermosa tierra donde nos ha tocado vivir. Gracias, Juan. Voy a orar. Padre, qué bueno tú eres, porque tú eres un buen Padre y un buen Dios y nos acercamos a ti confiados, sabiendo que tú escuchas nuestras oraciones y quizás en esta audiencia de esta noche o en cualquier otro horario que nos estén viendo o escuchando, haya alguna persona que necesite reconciliar su vida con Cristo. Yo te pido que ahora mismo le perdones y escriba sus nombres en el libro de la vida. O también hay alguna persona que está pasando por algún tormento, por alguna dificultad. Yo te pido ahora palabra de liberación sobre ellos, de sanidad a aquel que está enfermo, porque tú eres un Dios que todavía sanas, que todavía libertas. Y sobre todo, Señor, aquellos que están pasando por momentos difíciles, Señor, financieros, económicos, tú sigues siendo nuestro proveedor. Que podamos, Señor, compartir con otros lo que tenemos y que en Puerto Rico, Señor, nadie se acueste sin comer, que nadie se acueste, Señor, en una situación difícil, sino porque habemos otras personas que podemos compartir lo que tenemos y podamos abrazar a los demás en el amor de Cristo. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Bien, será hasta la próxima semana en un programa más de la Hora de Avivamiento. Buenas noches, Dios le bendiga.